que lleva por título Transformación y no emoción. Gloria, Señor. Ya, que Dios nos ayude. Lo leemos entonces en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice, estando persuadido de esto, ¿qué cosa? Que el que comenzó en vosotros, en ustedes, en mí, la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Palabra del Señor. Cierra sus ojos, oramos al Señor. Te damos gracias, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Por esta palabra, Señor amado, le rogamos que nos ayude para poder exhortarla, para poder hablar de ella, Señor, en esta noche. Rogamos su bendición, pueda limpiar nuestros labios, nuestra mente, nuestro corazón para escuchar, atesorar, entender, comprender y poner en práctica la palabra que hoy día, Señor, ha traído a nuestras vidas. Te damos gracias. A usted, Señor, daremos toda honra, gloria y alabanza porque solo a usted le pertenece. Y rogamos su bendición sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Asiento, por favor. Nuestro pastor Jorge se queda aquí en Santiago, así que él va a estar aquí controlándolo. Así que ojo, pestaña y ceja, ¿ya? Bien. Bien, transformación y no emoción. ¿Cuántos se alegran de lo que leímos acá? O sea, dice el apóstol a la iglesia de Filipenses, estando atento a eso, o sea, sabiendo esto, ¿qué cosa? Que el que comenzó la obra en nosotros, Jesucristo el Señor, ¿cierto? A través del Espíritu Santo, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, nosotros estamos en proceso de perfección. Por eso que aquí en la iglesia nos reunimos gente que se equivoca, que comete errores, que necesita de Dios, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Que tiene falta, ¿cierto? Que tiene mal carácter, amén, amén, que tiene muchos errores todavía, ¿cierto? Y aquí en la iglesia tenemos nuestro estado posicional porque somos santos por la gracia del Señor, pero estamos en proceso de perfección, por lo tanto, estamos caminando hacia una transformación completa que el Señor va a permitir en nosotros cuando Jesucristo venga. ¿Ya? Alabado sea el nombre de Jesús. Por lo tanto, aquí estamos reunidos los que nos equivocamos. Así que damos gracias al Señor por su gracia, su amor y su misericordia que nos permite estar acá. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de transformación, y ya lo hemos visto en otra oportunidad, cuando se acuerdan cuando hablamos del nuevo nacimiento, la transformación es muy importante porque está en el corazón, está en el centro del Evangelio, alabado sea el nombre del Señor. Es importante hablar de transformación, ¿ya? Hablamos de transformación cuando hablamos de volver a empezar, de lo que decíamos, ¿cierto?, del nuevo nacimiento, y de ser transformado, como lo hemos ido viendo sistemáticamente a través de las predicaciones que hemos tenido a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el proceso que nosotros conocemos como proceso de santificación, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, ¿ya? Ambos dos, perdón, ambos dos, ¿cierto? El nacer de nuevo, el volver a nacer y la santificación son importantes dentro de la vida del creyente. Sin esos dos elementos no podemos, ¿cierto?, avanzar y crecer, ¿ya? Por lo tanto, Dios nos ha permitido y estamos ante una gran bendición que Dios nos ha entregado y una realidad apasionante que nosotros en este momento, ahora, cuando estamos acá en la iglesia, cuando estamos escuchando la palabra, en nuestra vida, en las circunstancias que nosotros vivimos, estamos nosotros siendo transformados por el Espíritu Santo. Y ese es el meollo, el centro, como les decía, del Evangelio y a la vez también del discipulado que se convierte también sucesivamente en una herramienta poderosa del testimonio. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, para poder entender lo que significa transformación y no emoción, como le pusimos a este mensaje, vamos a hacernos 3 preguntas el día de hoy, ¿ya? Y en cada una de ellas vamos a ver, ¿cierto?, a su vez, la responsabilidad que nos cabe también a nosotros en este proceso. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. La primera pregunta es ¿qué y para qué tenemos que ser transformados? ¿Ya? La naturaleza y el propósito de la transformación y la necesidad también de ser guiados por el Espíritu Santo. La segunda es cómo y cómo puedo ver esa transformación, ¿ya? O sea, vale decir la dinámica, la transformación, la necesidad de ser guiado por el Espíritu Santo. Y la tercera es hasta dónde, o sea, los límites y las frustraciones de la transformación y la necesidad de aprender, ¿cierto?, lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Sí? ¿Me sigue o no?
Ya. Que Dios nos ayude entonces. Porque Dios está haciendo una obra en nosotros. ¿Ya? Y vamos caminando, como dice el libro de los Corintios, de gloria en gloria. ¿Ya? De proceso en proceso. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? ¿Ustedes se acuerdan cuando éramos más pequeños, cierto? Bueno, los pequeños todavía en el colegio le enseñan que hay un insecto que tiene una transformación. ¿Se acuerdan cuál es o no? La mariposa, muy bien. Pasa, ¿cierto? De ser un gusano a ser, ¿cierto? Una mariposa. Y esa transformación se llama técnicamente metamorfosis. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? Los que iban al colegio. Esta metamorfosis es la palabra que se utiliza también para entender el proceso de transformación, pero aplicado, ¿cierto? Una metamorfosis divina, dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que les dije hace un momento atrás. Por tanto, nosotros, dice, mirando a cara descubierta, somos transformados, ¿cierto? Miramos como en el espejo en la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, a la imagen del Señor Jesucristo, como dice, por el Espíritu del Señor, 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, ¿ya? O sea, aquí encontramos la primera clave para nosotros entender el proceso de transformación, ¿ya? Nosotros, todos nosotros, ¿ya? Estamos mirando a cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, la Escritura, ¿cierto? Y somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, a la imagen del Señor Jesucristo. Y esa obra la hace ¿quién? El Espíritu del Señor, ¿ya? Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Entonces, nuestra primera pregunta que hicimos nos lleva a la naturaleza, ¿cierto? Al fin, al propósito y al fondo de la transformación. Como le decía, un gusano se convierte en mariposa a través de este plan o de este proceso que se conoce como la metamorfosis, ¿ya? Y esa palabra metamorfosis también se utiliza para otro cambio aún más fascinante, más maravilloso, alabado sea el nombre del Señor, que es el cambio que el Señor Jesucristo hace en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? A través de la obra del Espíritu Santo, para que un día podamos estar con Él ahí arriba en los cielos. Porque ahí arriba no podemos llegar como estamos, tenemos que ser transformados, ¿ya? Por lo tanto, ¿cómo nosotros somos transformados? Ya lo vimos cuando tratamos el tema del nuevo nacimiento, porque no vamos a entrar en eso nuevamente, pero cuando nosotros nacemos de nuevo, dice la Escritura, que recibimos la naturaleza de Dios. Eso es lo que nos dice Juan 1.13 y Juan 3.6. Somos, por lo tanto, participantes de la naturaleza divina, como dice 2 de Pedro 1, versículo 4, ¿ya? Y esto es importante entenderlo, hermanos amados, porque esta naturaleza que nosotros recibimos por la gracia del Señor, no significa que nosotros recibamos una porción de divinidad, ¿ya? Que es como una idea más gnóstica o platónica de lo que es, ¿cierto?, la vida cristiana. Sino que más bien nosotros, a través de esto que recibimos de Dios, participamos entonces en un sentido de la santidad del Señor, ¿ya? No es que el Espíritu Santo a nosotros nos haga pequeños dioses, no, alabado sea el nombre del Señor, sino que el Espíritu Santo lo que hace en nosotros es ser grandes imitadores de Dios y de Cristo, como lo dice Efesios capítulo 5, versículo 1 y 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, ¿ya? Por lo tanto, al ser y al nacer de nuevo recibimos la naturaleza de Dios. Sin lugar a duda, en este proceso de transformación hay un misterio, ¿ya? Un misterio que a lo mejor trasciende y que no entendemos con nuestro razonamiento humano, alabado sea el nombre del Señor. Sabemos qué es lo que ocurre, ¿cierto? Sabemos que somos transformados, sabemos que hemos recibido la naturaleza de Dios, pero ignoramos mucho del tal, ¿cierto? O cómo ocurre, como tal como Jesús le declara, ¿cierto? Y le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 8, ¿ya? Por lo tanto, esta nueva naturaleza viene a ser como una semilla, un embrión que es implantado, ¿cierto?, en nosotros, alabado sea el nombre del Señor, que va creciendo esta semilla dentro de nosotros hasta su pleno desarrollo. Por lo tanto, esa semilla tiene que regarse y alimentarse, alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga, ¿ya? Es muy similar a lo que el apóstol Pablo relató cuando habló acerca del proceso, ¿cierto?, que vive el niño, ¿cierto?, en su crecimiento, como dice Gálatas capítulo 4, versículo 19, él usa esta metáfora y dice, hijitos míos,
por quienes vuelvo, dice, a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. ¿Cuántos se alegran por aquello? Porque ya no nos vamos a parecer tanto a nosotros. Y qué bueno, porque yo tengo hartos defectos. Nos vamos a parecer cada día más cuando somos transformados a la imagen de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Y ese es un crecimiento hacia la madurez. ¿Ya? De hecho, la palabra está maduro o también se traduce como perfecto en la escritura del griego teleios, ¿ya? Que significa y aparece numerosas veces también en este contexto de transformación. ¿Ya? Pero cuando hablamos de madurez tenemos que entender también de qué tipo de madurez hablamos. No estamos hablando de ser maduros en la edad, ¿ya? Cuando hablamos de madurez y entendemos, ¿cierto?, lo que significa la madurez, vamos a entender también cuál es la respuesta a esta pregunta que nos aclara cuál es el propósito, ¿cierto?, del crecimiento, ¿ya? Somos transformados, como lo leíamos en Corintios, de gloria en gloria a la misma imagen del Señor, como en el Espíritu del Señor. Por lo tanto, el propósito de la transformación, ¿cuál es? Ser como Cristo cada día más. ¿Sí? Ese es el propósito de la transformación. Ser como Cristo cada día más. ¿Ya? La transformación en esencia es que nosotros, que usted, que yo, que somos hombres y mujeres pecadores, formamos o se forma en nosotros el carácter de Cristo. ¿Ya? Somos llamados a ser espejos que reflejan la imagen de Cristo, no la imagen mía, sino que la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, déjeme decirle que estamos ante una gran bendición, ¿o no? ¿Cree usted que es así? Y no tan solamente una enorme bendición, sino que también un gran privilegio. ¿Por qué? Porque el mayor regalo que hemos recibido usted y yo, o que podremos recibir, ¿cierto?, es que nosotros hemos recibido en nosotros el Espíritu de Dios que habita en nosotros y el que nos está ayudando en este proceso de transformación. El mismo Dios, ¿cierto?, se ha posado, ¿cierto?, por su gracia en nosotros. Y por lo tanto, ¿qué es lo que se espera de nosotros? ¿Cuál es la respuesta que nosotros debemos de tener a esto? Es que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner la voluntad y el deseo genuino para dejar que seamos guiados por el Espíritu Santo del Señor. Como dice Romanos 8:14, andar en el Espíritu, Gálatas 5:16, Gálatas 5:18 y Gálatas 5:25. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? ¿Conocen los veleros, cierto? Los que andan por el mar. Los veleros no tienen motor, tienen velas gigantes, por lo tanto extienden sus velas para ser llevadas por el viento. Así también nosotros necesitamos extender nuestras velas para dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? O sea, es el primer propósito que nosotros tenemos, o la naturaleza del crecimiento. ¿Para qué somos transformados? Para ser formados conforme a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ya? Que Dios nos ayude. En segundo lugar, la segunda pregunta que nos hicimos, ¿cómo puedo ver yo eso? ¿Ya? Por lo tanto, en nosotros tienen que haber evidencia de la transformación de un cambio. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. ¿Cómo? Y eso lo vemos a través de la dinámica de la transformación. ¿Ya? Cuando Jesucristo, ¿cierto?, les dijo, quédense acá, no se muevan, ¿cierto?, porque voy a derramar sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿cierto? No se muevan hasta que reciban el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice Hechos capítulo 8 que recibiréis poder, ¿ya? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Eso dice Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿sí? La palabra ahí, poder, es dunamis, lo traducen algunos, otros lo traducen dinamis, pero en ambos casos significa, ¿cierto?, una dinámica de transformación, ¿ya? Por lo tanto, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo que viene sobre nosotros, nos viene a ayudar en este proceso de transformación, ¿ya? Que Dios nos ayude, ¿ya? Y este proceso de transformación ocurre en 3 niveles. El primero de ellos es ser una nueva persona. ¿Cuántos son nuevas personas acá? ¿Sí? Hemos recibido una nueva identidad, dice la Escritura. Hemos recibido, ¿cierto?, un nuevo carácter. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23.
Se ve también desde una perspectiva diferente, recibimos una nueva mente expresada, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuánto tiene la mente de Cristo? Por lo tanto, vemos las cosas desde otra perspectiva, ¿sí? Amén. Y en tercer lugar, también vivimos una vida nueva, ¿ya? Tenemos una nueva ética expresada también en un buen comportamiento. Por lo tanto, ser y vivir como Jesús se vuelve, ¿cierto? Se convierte en el núcleo y en la meta del que es o de la obra transformadora del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Cómo puedo verlo? Porque esto tiene también evidencias, ¿ya? Se puede transmitir, ¿cierto? O se puede manifestar de diferentes maneras, de muchas maneras prácticas, ¿ya? Pero hay dos que solamente vamos a ver hoy, que son, primero, que nosotros recibimos un nuevo corazón, un cambio radical e integral, ¿ya? Algunos de estos cambios a veces son radicales, son totales, y otros, ¿cierto?, son progresivos, son parciales. Usted va a encontrarse con personas que usted va a notar el cambio inmediatamente, y en otras que el Señor va a ir trabajando de poco a poco en ello. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Radical en el sentido original de la palabra, ¿cierto? Que es como que el Espíritu Santo inunda, ¿cierto?, cada una de las, podríamos llamar, habitaciones, ¿cierto?, de nuestra vida, va transformando nuestra existencia, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra moral. Y ya desde el Antiguo Testamento el Señor venía hablando acerca de esto al pueblo de Israel, ¿cierto? Y le dice en Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al 27, usando para entender esta metáfora, ¿cierto?, respecto de la transformación del corazón, le dice el Señor al pueblo de Israel que le iba a dar un corazón nuevo, dice Ezequiel 36, 26 al 27, le daré un corazón nuevo, dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de nuestra carne el corazón de piedra. ¿Cuántos tenían corazón de piedra? Sí, pues no. Y ahora Dios nos da un corazón de carne, no carnal, un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros, dice, mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Entonces, la única forma en la cual nosotros podamos caminar en novedad de vida, cumpliendo con lo que el Señor, ¿cierto?, nos ha establecido, es que nosotros seamos transformados. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que cuando Dios llega a la vida, ¿cierto?, de Abraham, de Jacob, de Mateo, de Pedro o de Saulo, Él llega a su vida, ¿cierto?, y les da nuevos nombres, simbolizando esta nueva persona, ¿cierto?, resultante de su encuentro personal con Dios. Cuando nosotros lleguemos al cielo también, dice la Escritura que vamos a recibir nuevos nombres. Así que si no le gusta su nombre, esperemos a llegar al cielo, alabado sea el nombre del Señor. También cuando recibimos la evidencia del Señor, recibimos la mente de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor por aquello? Porque a medida que el Espíritu Santo nos va cambiando, somos capaces de mirar las cosas y a todas las personas, incluidos nosotros mismos, con otra perspectiva, con ojos nuevos, porque las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas, ¿ya? Esta mirada es posible porque por la gracia del Señor ha sido formada en nosotros la mente de Cristo, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? La mente aquí, ¿cierto?, en esta porción de la Escritura significa pensar y percibir, ¿ya? Una nueva percepción, una nueva mirada con ojos distintos, mirar con otra perspectiva la vida. ¿Cuánto al llegar a Cristo ven la vida desde otra perspectiva? Y no andan, ¿cierto?, como anda el mundo, apurado, agobiado, alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Y por lo tanto, al tener una nueva perspectiva u otra mirada de la vida, pasamos a tener actitudes diferentes, ¿sí? Porque si antes nos saludábamos, ahora saludamos, somos respetuosos, no somos rotos, ¿cierto? Saludamos, alabado sea el nombre del Señor. Tenemos nuevas prioridades, nuestras prioridades se van ordenando y también tenemos una nueva escala de valores en nuestras nuevas relaciones, una perspectiva también mirando hacia el futuro, lleno de esperanza en la bienaventuranza que Dios ha entregado a cada uno de nosotros, ¿ya?
Todo esto Pablo lo resume majestuosamente en Romanos capítulo 6, versículo 4, hablándonos acerca de que nosotros los cristianos andamos en novedad de vida. ¿Sí? ¿Cuántos andan en novedad de vida? ¿Sí? No todos parecen. Novedad de vida en la cual andamos todos nosotros en esta perspectiva. Por lo tanto, ¿qué se espera de nosotros en este proceso? Que nosotros permanezcamos en Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Estar en Cristo es la única condición, dice Juan capítulo 15, versículo 4 al 5. Si permanecéis en mí, ¿cierto? Dios nos ayudará. ¿Ya? Para permanecer en Cristo, tenemos dos elementos importantes que nos ayudan, ¿cierto? En nuestro elemento espiritual, que son las escrituras y la oración. Alabado sea el nombre del Señor. La escritura que nos permite nutrirnos de la palabra de Dios y la oración que nos permite cultivar, ¿cierto? La presencia de Dios en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Termino con la tercera y última parte, porque esto tiene también límites y tenemos que aprender acerca de las frustraciones en esta transformación. ¿Por qué? Porque hasta aquí nosotros hemos considerado aspectos que son muy alentadores de la obra del Espíritu Santo, pero alguien podría por ahí, ¿cierto?, objetar con razón que el cambio no siempre es posible, ¿ya? Por lo menos en cierta área. Por lo que la última pregunta que nos hicimos al principio es ¿hasta dónde llega, ¿cierto? Y hasta dónde están los límites de esta transformación, ¿ya? Y aquí quiero que se concentre para que pueda entender. Podemos resumir esta respuesta, que es breve, recordándolo el realismo del apóstol Pablo, que le habla a la iglesia de los Corintios en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Él le dice a la iglesia de Corintios que nosotros tenemos un tesoro escondido en vasos de barro. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Sí, somos cambiados, ¿cierto? Amén. Somos moldeados, ¿sí? Pero seguiremos siendo vasos de barro hasta que no se escriba el punto final, ¿cierto?, de nuestra transformación, aquel día cuando nosotros seamos glorificados juntamente con Cristo en el cielo, ¿ya? Por lo tanto, estamos siendo transformados, pero no debemos de perder de vista que tenemos que ser realistas y que estamos todavía en vasos de barro, lo que tampoco a la vez tiene que ser una excusa para no permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos moldee, ¿cierto? Debemos permitirle al Señor que Él trabaje en nosotros sin perder de vista de que aún nosotros somos vasos de barro. Alabado sea el nombre del Señor, que Dios nos bendiga. Y que un día, porque vamos a seguir pecando hasta que esta carne, ¿cierto?, este cuerpo, ¿cierto?, sea realmente transformado, que es la etapa final de la redención de los creyentes. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Por lo tanto, mientras estamos en este proceso, y qué lindo el Señor, porque siempre se repite esto del equilibrio. Tenemos que tener un equilibrio entre lo que es el idealismo y el realismo. O sea, lo que es lo ideal y lo que es lo real. Alabado sea el nombre del Señor. Lo ideal es que realmente seamos todos transformados de una vez. Eso es lo ideal, ¿cierto? Pero lo real es que no vamos a ser transformados completamente hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se entiende? ¿Ya? Por lo tanto, la vida de fe es una constante tensión, alabado sea el nombre del Señor, entre dos estados. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la teología, de la escatología? Dijimos el ya, pero todavía no. Muy bien, hermano. El ya, pero todavía no. Y acá también ocupamos el ya, pero todavía no, porque ya estamos siendo transformados, pero todavía no seremos transformados completamente. ¿Ya? Ya no somos lo que éramos, ¿cierto? Si uno mira para atrás, obviamente ya no somos lo que éramos. Antes no contábamos ni hasta 2 y ya mandábamos al tiro, ¿cierto?, el golpe. Hoy día ya no somos lo que éramos antes, ¿cierto? ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Ya? Pero tampoco somos lo que Dios quiere que seamos ahora, y tampoco lo que nosotros anhelamos ser. Por eso que hay una tensión entre estas dos percepciones, alabado sea el nombre del Señor. La santificación o el proceso de santificación no está libre de esta tensión que se vive o está presente en todos los ámbitos, ¿cierto?, de la vida del creyente o de la vida de fe, ¿ya? Podríamos decir que el reino de los cielos está presente acá en la tierra, ¿cierto? Amén. El reino de los cielos se ha acercado, pero no es completo porque el reino todavía, ¿cierto?, está
o todavía no es el cielo en el cual nosotros estamos, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Por lo tanto nosotros, ¿a qué apuntamos con esto? A que tenemos que tener ojo, a que tenemos que tener cuidado con las expectativas poco realistas que muchas veces nosotros vemos dentro de la iglesia, súper espirituales, ¿cierto? En fe, alabado sea el nombre del Señor. ¿Ya? Ciertamente vamos a ser triunfantes cuando seamos transformados, pero si somos nuevas criaturas, aún así vamos a seguir siendo vasos de barro. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos, porque lamentablemente hoy en día en nuestras iglesias pentecostales chilenas, ¿cierto? Sobre todo en las pentecostales chilenas, tenemos actitudes y acciones que más que demostrar un cambio de vida en nosotros, nos hacen ver que realmente no estamos siendo transformados por la obra del Espíritu Santo, sino que estamos basando nuestro crecimiento, ¿cierto?, en pseudo manifestaciones emocionales que nada aportan a nuestro crecimiento espiritual. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque nuestra pastora Catherine hace unas predicaciones atrás, ella nos explicó y nos habló, ¿se acuerda?, acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Y estableció también, o no estableció, sino que señaló cuál era la postura respecto de los dones del Espíritu Santo en esta iglesia, y dijimos que la postura era que somos una iglesia carnal, apagada, continuista, vale decir que creemos que los dones del Espíritu Santo están vigentes en este tiempo, ¿sí? Y que siguen obrando en la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ya? Somos de la iglesia que creen que el Espíritu Santo sigue actuando en la vida de los creyentes a través de los dones del Espíritu. ¿Amén? ¿Sí? Por lo tanto, siéntanse en libertad de trabajar sus dones, siempre y cuando esto se realice bajo la guía, ¿cierto?, y los parámetros que estableció el Espíritu Santo, ¿cierto?, a través de su palabra. ¿Ya? Aquí nadie lo va a cuestionar porque habla en lengua, porque danza, porque profetiza. Nadie le va a decir nada. Pero sí hágalo como lo establece la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestras iglesias, hoy en día en nuestras iglesias pentecostales, basamos el concepto de transformación en lo que yo hable, ¿cierto? O en la mayor manifestación de dones que yo tenga, o grite, o salte, o hable, o haga, ¿cierto?, un tremendo escándalo. Mientras más escándalo haga, más transformado he sido por el Espíritu Santo. Ese es el error, ¿cierto?, que lamentablemente hoy en día se está cometiendo en las iglesias, pero resulta que la hermana o el hermano que más habló en lengua, ¿cierto?, o que más danzó, termina de danzar, termina de hablar en lengua, se va para la casa y sigue siendo el peor de los carnales o el peor cristiano, ¿cierto?, dando el peor de los testimonios. ¿Se entiende? Entonces, aquí podemos hacer eso, pero primero seamos transformados. Porque aquí no se trata de que hablar en lengua, ¿cierto? Y si hablo más lengua, dice la Escritura, si hablo en lengua, dice, si hablo todas las lenguas y no tengo amor, de nada me sirve. Como decir, si hablo todas las lenguas y no he sido transformado, no me sirve de nada, porque el crecimiento no se basa en eso. El crecimiento, ¿cierto?, se basa en la estatura que nosotros vayamos teniendo a través de lo que aprendimos hoy, ¿cierto?, en cada una de las áreas de nuestra vida cuando somos transformados por la obra del Espíritu Santo. Así que cuidémonos, hermanos, porque tenemos una iglesia sana. ¿Y cuánto dan gracias al Señor por aquello? Tenemos una iglesia sana que debemos de cuidar con la ayuda del Espíritu Santo y con, ¿cierto?, la guía de la palabra del Señor. Así que usted no se mire en menos, no se menosprecie, no piense que Dios no está aquí porque nadie danza. Si quiere yo me pego una danza después para que piensen que Dios está acá, ¿no? No piense, ¿cierto?, que a través de esas cosas es un sello de que Dios va a estar acá. Dios está acá con nosotros siempre. Incluso cuando nosotros no le sintamos, Dios está con nosotros. Alguien me dijo por ahí que yo no siento de hacer esto. Es que nunca va a sentir si la carne no quiere hacer nada. La carne siempre se va a contraponer con el Espíritu Santo, ¿cierto? No quiere someterse, ¿cierto?, a la obra transformadora del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos nosotros pedirle al Señor que Él nos ayude para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo, para ser transformados y para que Dios, como lo leímos al principio en Filipenses, acabe la obra que un día comenzó en nosotros. Por lo tanto, Filipenses 1:6, Isaías es un sello, es una garantía. Cuando usted
Cuando usted compra productos, ¿cierto? Con garantía, sabe que si a usted se le echa a perder, la van a arreglar. Esto es una garantía para nosotros que el Señor nos dijo que la obra que Él comenzó en nosotros en Filipenses 1:6, la terminará, la acabará hasta el día en que Él venga. ¿Ya? O sea que si usted ve que en usted no hay transformación, pidan al Señor que le ayude, pidan al Señor que le muestre cuál es el camino que tiene que seguir, pidan al Señor que ponga a su lado hermanos, hermanas de valor, ¿cierto? Personas que le ayuden en su crecimiento, rodéese de personas que le ayuden en su crecimiento, no se rodee de personas que no le van a ayudar en su crecimiento, rodéese de hermanos, de hermanas que le van a compartir testimonios, palabras, que le van a ayudar, no que van a hablar del hermano Toscuato, sino que van a hablar de la palabra del Señor. Reúnase con hermanos que le van a ayudar a crecer. Hable con hermanos que le van a ayudar a crecer. Comparta con hermanos que le van a ayudar a crecer. Rodéese de gente que le va a ayudar a crecer. Y oren por aquellos, ¿cierto?, que están a lo mejor remando para otro lado, para que juntos podamos todos ser transformados, ¿cierto?, a la imagen del Señor Jesucristo y seamos la iglesia que Dios quiere que seamos. Amén. Así que esa es la palabra del Señor para nosotros hoy. Agradezco a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia y por permitirnos, ¿cierto?, una vez más compartir el mensaje de su palabra, aún, ¿cierto?, en un día, hoy miércoles, un día jueves, ¿cierto?, donde podemos también reunirnos para alabar y bendecir el nombre del Señor. Así que pónganse en pie.